Buenas tardes, estudiantes. Bienvenidos a nuestra sesión número 6 de nuestro curso de Algoritmo y Estructura de Datos. Quien les saluda es el ingeniero Martín Méndez. Bueno, ya habíamos estado hablando, haciendo un preámbulo a la clase, hablando de temas en general. Bien, lo que vamos a ver en esta sesión lo vamos a dividir en tres partes, ¿ya? La primera parte vamos a desarrollar el tema correspondiente a la clase de hoy día, ¿de acuerdo? La segunda parte es empezar a el desarrollo del examen. Recuerden, el examen tienen un día para desarrollarlo. O sea, quiere decir, si es que hoy día empezamos a las 2:30, pues el examen tiene plazo para presentarlo hasta el día de mañana a las 5:30. ¿De acuerdo? Tienen un día para presentarlo. Y la tercera parte de hoy día, de la sesión de hoy día, es que me presenten su avance de proyecto. ¿De acuerdo? Eso van a presentármelo hoy día. Mientras ustedes resuelven el examen, yo reviso sus proyectos. Envíenmelo vía correo electrónico. Sí, envíenmelo vía correo electrónico, por favor, ¿sí? Su avance. A ver, a ver, mm, a ver, no lo quiero congestionar mucho con las actividades. Sí, no, solamente me lo envían nada más, yo lo reviso y por correo electrónico le respondo, ¿ya? Sí, así es, ¿ya? A ver, tampoco en este momento van a poder hacerlo, ¿no? Eh, Cualquiera de ellos, Diego, de preferencia que sea Word, que sea un documento, ¿ya? Yo estaba con Brian y los demás, pero mi parte no está. Lo que pasa es que ok, muy bien, ok, John, ok, entiendo, ¿sí? Pero está todo el grupo, por eso es que es un trabajo grupal, ¿sí? El trabajo grupal, bien. Ya, a ver, les decía, la idea es que me lo presenten hoy día, ¿ya? Para que sepan cómo van con su proyecto y todo. Pero en el caso, si es que no lo hayan terminado, pues ahorita, en ese momento, denle prioridad a su examen. Denle prioridad a su examen, porque el examen tiene 24 horas. En cambio, el proyecto es un avance de proyecto, ¿ya? O sea, no... Sí, está bien, Hans. No es que, ahorita voy a ponerme a hacer el proyecto y el examen después o el examen mañana, llega mañana, no alcanza el tiempo y todo. No, de preferencia, dele prioridad a su examen, ¿de acuerdo? Y ya luego que envían el examen, ahí empiezan con el avance de su proyecto. Bien. El tema que vamos a desarrollar hoy día, va a ser el tema de arreglos lineales. La sesión anterior ya habíamos estado trabajando con arreglos lineales, ¿no? Ya habíamos estado trabajando y hoy día vamos a ver algunas otras operaciones, algunos otros artificios sobre arreglo lineal, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver el concepto, vamos a conceptualizar, vamos a ver el tema de cómo personalizamos el arreglo, cómo hacemos los recorridos, el redimensionamiento y vamos a ver algunos métodos. Bien, ahora, dice, es posible crear un arreglo reservado con cierta cantidad de espacios antes de ingresar los valores. El arreglo, indicarle que va a tener una cierta cantidad de tamaño antes de ingresar los valores. O sea, quiere decir que el arreglo va a estar vacío. Se usa para tener la facilidad de adicionar uno por uno los valores y en diferentes tiempos. En diferentes momentos puedo ingresar o llenar el arreglo. Además, hace posible definir la dimensión del arreglo en tiempo de ejecución. Cuando se crea un arreglo con reserva, Java inicializa por defecto cada valor.
Si el arreglo es de tipo entero, si el arreglo es de tipo entero, se inicializa con 0. Si el arreglo es de tipo real, se inicializa los espacios, se reserva con 0.1, 0.0. Si es que el arreglo es de tipo cadena, todos los espacios se almacenan o su espacio, perdón, su valor inicial va a ser nulo. Si es que es de tipo carácter, su valor inicial va a ser vacío. Y si es boolean, su valor inicial va a ser falso. O sea, mucho depende el tipo de dato del arreglo, ¿ya? Del arreglo. O sea, yo le puedo indicar el tamaño del arreglo, pero va a estar vacío. Entonces, cuando va a estar vacío, va a tener algunos valores por defecto, ¿ya? 0 en el caso de en el caso de que el arreglo sea entero. En el caso de que sea real, 0.0. En el caso sea cadena, nulo. En el caso sea carácter, vacío. Y en el caso que sea boolean, sería el valor falso. Muy bien, ¿no? Miren, la forma de declarar un arreglo sería de esta manera, miren. Sería de esta manera. Entre corchetes, n. Entre corchetes n. Ahí estoy declarando el arreglo. Y le digo que el arreglo es de tamaño 10. El arreglo es de tamaño 10. ¿Sí? Lo puedo hacer así o lo puedo hacer de la otra manera. La diferencia entre uno y otro es la ubicación del corchete. ¿Sí? Es antes del nombre del arreglo o después del nombre del arreglo. Pero acá le estoy dimensionando de tamaño 10. Por ser de tipo de dato entero, por ser el tipo de dato entero, todos los valores son ceros. 0, 0, 0. Ese es su valor inicial. ¿De acuerdo? Ahora, otra forma de crear el arreglo es en dos líneas, ¿ve? Primero le indico el tipo de dato del arreglo, luego lo declaro el tamaño, o le indico el tamaño, ¿no? Esa es una forma, esa es otra forma. La ubicación del corchete es lo que cambia. Puedo hacerlo en dos líneas o lo puedo hacer en una sola línea. ¿De acuerdo? Hasta acá. Preguntas. Preguntas hasta acá. ¿Preguntas, muchachos? ¿Sí? Fácil, ¿no? Fácil eh, cómo creamos el arreglo, ¿no? Muy bien. Ahora, eh, miren, ahí estamos creando un arreglo. ¿De acuerdo? Estamos creando un arreglo de tamaño 10. Dice, reservar un arreglo privado con capacidad para 10 números. Muy bien, de tamaño 10. ¿Sí? De tamaño 10. Ahí está el arreglo. Ahora, para ingresar los valores en diferentes tiempos, es necesario considerar un contador global, un índice, de tal manera que sirva como guía para saber dónde ubicar el nuevo valor. Esto es importante. ¿Por qué? Miren, ve, declaramos el arreglo de tamaño 10. Muy bien, se creó el arreglo. Ahora, índice es igual a 0. Índice es igual a 0. Entonces acá le digo n índice. O sea, es como si dijera n 0. Es igual y le asigno un valor. Vamos a suponer que le asigno el valor de 5. ¿Ya? Le asigno el valor de 5. Acá está el valor de 5. Muy bien. ¿Y luego qué pasa? Miren, ve. Luego, ¿qué sucede? Índice se incrementa en uno más. O sea, ahora índice va a apuntar acá. ¿De acuerdo? O sea, una de las labores de índice, dice que sirve como guía para saber dónde ubicar el nuevo valor.
O sea, índice, luego de ingresar datos, índice siempre se va a incrementar en 1. Yo ingreso un valor, en ese momento voy a poner un valor cualquiera, muy bien. Entonces, una vez que ingreso, ahora índice pasa al otro. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Eh, a ver, una pregunta acá. Una pregunta. ¿Cómo sé, cómo puedo saber cuándo el arreglo está lleno? ¿Cómo puedo saber cuándo el arreglo está lleno? Miren, vamos a ver ese ejemplo, miren, ¿ya? Miren, eh, ingreso el valor de 25, índice saltó en 1, ¿ve? ¿De acuerdo? Índice saltó en 1. Ingreso el valor 27, índice saltó otro más, ¿ve? Ingreso el valor 22, índice saltó uno más. La pregunta era, ¿cómo sé cuándo el arreglo está lleno? Brian dice, cuando el índice llega a 10. Jim dice, cuando el índice llega al final. Es decir, muy bien, Brian, muy bien, Jim. A decir verdad, cuando índice tiene tiene, cuando índice llega a o es igual a la longitud, esto quiere decir que el arreglo está lleno. ¿Por qué? Mire, ¿qué pasaría si yo ingreso un valor? Ingreso un valor. Ahorita, por ejemplo, índice está ubicado acá. Vamos a suponer, índice está ubicado acá. Ingreso un valor. Como ingreso un valor, índice salta uno más. Ahora está ubicado acá en 9. Ingreso otro valor. Y luego salta. En ese momento, índice vale 10. Y coincide que índice es del mismo tamaño que el arreglo. Entonces, ¿cuándo sé que el arreglo está lleno? Cuando índice tiene el mismo valor de la longitud. O sea, cuando índice es igual, como dice su compañero, cuando índice es igual a 10, quiere decir que el arreglo está lleno. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok, muy bien, muy bien. Ahora, algo interesante, míreme. Dice, el, el contador índice nos indica que hay 3 números ingresados. Claro, porque mírenme, coincide, ve. En este momento el índice está apuntando a 3. Por lo tanto, también me dice, coincidentemente me indica que hay 3 valores ingresados. También nos indica la posibilidad dónde almacenar el siguiente valor. Eso sí. O sea, índice tiene la función de indicarme dónde se va a guardar el siguiente valor. O sea, el siguiente valor que yo ingrese se va a guardar en el número 3. Y una vez que lo guardo, siempre se va a incrementar. Siempre se va a incrementar en uno más índice. ¿Por qué? Porque vamos a hacer siempre eso, ¿ve? Eso de acá, ¿ve? Ingreso el dato y luego índice se incrementa en uno más. ¿De acuerdo? Entonces siempre índice va a ir incrementándose en 1. Entonces, 2 cosas fundamentales de índice. Primero, me señala dónde va a guardarse el siguiente valor. 2, me indica la cantidad de elementos que tenga el arreglo. En ese caso acá me dice que índice apunta a 3. Por lo tanto, la cantidad de elementos es 3. ¿De acuerdo? Preguntas hasta acá. Preguntas. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas, muchachos?
Muy bien, ¿sí? Ok, ok, muy bien. Es muy probable que al momento que desarrollemos la práctica, por ahí va a haber algunas consultas. Bien, ahora, eh, el foro. El foro nosotros habíamos visto, la clase anterior, acá lo voy a acercar un poco, que nuestro for era básicamente para hacer el recorrido de todo el arreglo. Pero miren, cuando voy a recorrer o cuando voy a usar el for para hacer el recorrido del arreglo, no lo voy a hacer desde el inicio hasta el final. No, no lo voy a hacer. ¿Por qué? No lo puedo hacer porque hay elementos vacíos, ¿ve? Entonces, lo que debo hacer es hacer un recorrido desde cero hasta índice nada más. Hasta acá. Porque esa es la cantidad de elementos. Entonces, cuando voy a hacer el for va a ir desde cero hasta índice. Por eso es que dice el for desde cero hasta i menor a índice. Índice vale 6, entonces perdón, 7 debe llegar hasta 6 nada más. Hasta ahí debe llegar. Ahora, el siguiente es un recorrido descendente. Entonces, el arreglo debe empezar desde índice hacia abajo, hacia cero. Hacia cero. Por eso es que ponemos índice menos 1 para que empiece de 6 hasta mayor o igual a 0. Hasta 0. ¿Por qué no? Anteriormente nosotros, la clase anterior le colocábamos hasta len, ¿no? La longitud. Pero ahora no lo podemos hacer hasta la longitud porque el arreglo no todo está lleno. ¿Qué pasaría si es que yo le coloco hasta len? O sea, desde que vaya desde 0 hasta la longitud, o sea, hasta 9. Me va a reportar todo y en estos últimos datos me va a reportar, como es de tipo de dato entero, me va a reportar 0. ¿De acuerdo? Preguntas hasta acá. Preguntas. Preguntas. Len viene a ser un parámetro del arreglo, el cual te devuelve la longitud. Claro, no, Irving, te devuelve la longitud del arreglo, o sea, el tamaño del arreglo. En ese caso, el tamaño del arreglo es tamaño 10. Pero no puedo ir desde el 0 hasta el 9. O sea, el for no va a ser hasta len, hasta la longitud, sino es que va a ser hasta índice nada más. Porque índice me indica la cantidad de elementos también. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna? A decir verdad, bueno, a decir verdad, no pasaría nada si que yo lo hago desde 0 hasta len, ¿no? Pero eso implicaría pues que va a haber valores que van a estar vacíos o 0 en ese caso, como es tipo de dato entero, ¿no? No sería dable. Mejor solamente hacer el recorrido hasta donde está índice nada más. Ahora, dice, ¿es posible redimensionar el arreglo? Es posible redimensionar el arreglo en tiempo de ejecución del programa, con la finalidad de seguir ingresando valores en forma ilimitada. El problema de redimensionar es que se pierde todo. En consecuencia, debemos establecer una especie de un backup. Y también debemos detectar cuando un arreglo está lleno. Ya sabemos cuándo está lleno, cuando el índice
es de tiene el valor de la longitud. Ahora, hay que tener en cuenta, ya se llenó, quiero seguir ingresando. Muy bien, puedo redimensionarlo en 10 más, pero los datos se pierden. Los datos se pierden. ¿De acuerdo? Veamos, por ejemplo, miren. Miren acá. Primero lo que voy a hacer es declaro auxiliar. Auxiliar es un arreglo, porque por el corchete lo identifico rápidamente. Ahora, n, todo el contenido de n se va a guardar en auxiliar. Todo el contenido de n se va a guardar en auxiliar. Luego redimensiono, mírenme. Le digo índice, que tenía 10, 10 más 10, 20. Ese va a ser el tamaño del arreglo. El tamaño del arreglo es de tamaño 20 ahora. Pero vuelvo a repetir, lo que indicaba es que cuando se redimensiona el tamaño del arreglo, todos los datos se borran. Ah, pero como ya saqué un backup, arriba, en el primer paso, en el segundo paso es devolverlo, nada más. O sea, nuevamente de auxiliar, volverlo a colocar en N. Uno de sus compañeros me preguntó la vez pasada, me dijo, a ver, me dice, profesor, si es que acá estamos enviando el contenido de N, lo estamos enviando hacia auxiliar, entonces, ¿por qué en este paso no hacemos lo contrario? O sea, en ese paso, acá lo voy a escribir, ¿por qué en ese caso no le digo el arreglo N va a ser igual al contenido de auxiliar? ¿Por qué no hacemos eso? Para regresarlo de nuevo. ¿Y por qué tenemos que hacer en el tercer paso, para recuperar los datos, por qué tenemos que hacerlo en un for? ¿Por qué no lo hacemos así? N es igual a auxiliar. ¿Por qué creen ustedes? A ver, ¿por qué creen ustedes? A ver, entonces N valdría 10. Ya, por ahí va. Por ahí va. Nicolás, claro que se pierden los datos. Cuando te refieres a los datos en N o en auxiliar. En auxiliar, no se perderían los datos en auxiliar. Lo que dice Irving es cierto. Lo que dice Irving es cierto. Dice, entonces N valdría 10. Lo que pasa es que en el primer paso, auxiliar no tiene ningún tamaño. Al pasarle los datos de N, prácticamente auxiliar asume el tamaño de N. O sea, quiere decir que, exacto, así Irving. O sea, auxiliar, en el primer paso, auxiliar vale de tamaño 10. Pero en el segundo paso, N ya no vale 10, sino vale 20. Y si en el tercer paso le indicamos que N es igual a auxiliar, estamos hablando de dimensiones diferentes, porque N es de tamaño 20, mientras que auxiliar es de tamaño 10, y no se puede.
O sea, son arreglos que tienen diferentes tamaños. Entonces no se va a poder. No puedo colocar el contenido de auxiliar, que es 10, sobre el contenido, sobre el tamaño de n, que es 20. No se puede. Por eso es que obligatoriamente tengo que hacer un for. Un for que vaya desde 0, acá es 0, ya no es menos, parece menos, ¿no? Desde 0 hasta índice. Claro, recuerden en el primer paso, vean que índice quedó perdón, índice se quedó en 10, pues, ¿no? Entonces va a ir desde 0 hasta menor a 10. Y lo que va a hacer es el contenido de auxiliar, perdón, va a pasar acá. O sea, va a ser un recorrido de 0 a 10 y en cada uno va a colocar el contenido de auxiliar. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas? ¿Preguntas, muchachos? Ok. Tenemos un método que se llama ampliar arreglo. Ya sabemos, para ampliar arreglo son 3 pasos. Primero, todo el contenido de n pasa hacia auxiliar. El segundo paso, redimensiona el arreglo. Al redimensionar el arreglo se elimina todo. Y el tercer y último paso es regresarlo, lo de auxiliar, lo regreso hacia n. En este método hacemos eso. El contenido de n pasa hacia auxiliar. Redimensiono el arreglo y luego lo de auxiliar pasa hacia n. O sea, el ampliar arreglo indica que cuando llega a 10, entonces va a aumentarse el arreglo en 10 más. O sea, el tamaño del arreglo va a aumentarse en 10 más. ¿De acuerdo? A ver, hasta acá. A ver, una tarita así al toque, ¿ya? Rapidito. A ver, yo quisiera, a ver, ¿cómo harían ustedes? Es un for, obviamente, es un for, pero cómo harían si es que a cada uno de los elementos, como lo escribo acá, así, a cada uno de los elementos del arreglo, a cada uno de los elementos del arreglo, aumentarlo en 5 puntos más. A ver, cada uno de los elementos del arreglo, aumentarlo en 5 puntos más. A ver, ¿cómo harían? Acá en el chat nada más me lo escriben. 2 minutos para que lo hagan. Índice 5. Índice más 5. Si tú pones índice más 5 sería 15, pasaría acá. Índice es igual a número más 5. No, no. Lo que pasa es que estás aumentando a índice acá, Jim. I más 5. I más 5, pero ¿quién es I? I es el índice, ¿no? A ver, Irving, no. Me imagino que I es el índice, ¿no? Entonces no se puede. Claro, Brian, así sería. Pero eso sería con un for, ¿no? A ver, Brian, ¿cómo sería con todo el for? A ver, ¿cómo sería con todo el for?
Ya, se fue mi audio, estaba hablando solito. Ya, a ver, mejor lo hago en Eclipse. A ver, Brian. No, pero está bien ahí, a ver, desde cero hasta índice y menor a índice, sí. Y dentro de este for, iría el NI más 5. O sea, ahí está ya está, Brian, mira. Mira, ese sería el for. ¿Ya? Ese sería el for y dentro del for iría esto de acá. ¿No? El for es el recorrido que vas a índice. En cada iteración va a tomar el número más 5, ¿no? Por ejemplo, eh, for índice, perdón, i es igual a 0. I es igual a 0. Muy bien, entonces, abajo pone n sub i, o sea, n sub 0. ¿Cuánto vale n sub 0? 25. 25 más 5, 30. Ese 30 se va a pasar en n sub i, en n sub 0. O sea, va a chancar. ¿Y así, Brian? Sí, está bien, Brian. Con eso aumento en 5 cada uno de los elementos. Para nada, debo usar índice. Porque si que índice lo sumo más, lo resto, lo que sea, varía. Porque recuerdan que índice cumple un papel muy importante. Índice es el que me indica el lugar donde voy a almacenar el siguiente valor y además índice me dice cuántos elementos hay en el arreglo. O sea, índice no lo debo de mover. Índice se va a incrementar solamente cuando se ingrese un valor. O sea, si regresamos a la diapositiva anterior, índice, índice siempre va a ser, ¿dónde está? Acá creo que está. Acá, siempre va a ser. Si ingresa un valor e índice se incrementa en uno más. La única forma. Después, no más se utiliza o no más se usa o se cambia de valor a índice. Ahora, ¿ya? Ahora veamos dónde estamos. Acá, estamos por acá. Ya. Entonces tenemos el método ampliar arreglo. El otro método se llama tamaño. ¿Sí? ¿Cómo sé el tamaño del arreglo? O cómo sé cuántos elementos hay en el arreglo. Lo sé por índice. El método obtener. Obtener recibe un argumento. Y return n y el argumento. O sea, va a retornar el argumento, va a retornar el valor que en el arreglo dado el índice. Por ejemplo, si yo colocaría acá 5, es como si fuera N5, el elemento 5 del arreglo. Un método para adicionar. Para adicionar, para agregar valores. Muy bien. Para agregar valores, primero tengo que preguntar si índice es igual a la longitud. Si índice es igual a la longitud, quiere decir que el arreglo está lleno. Por lo tanto, llamo al método ampliar arreglo. Llamo al método ampliar arreglo. Luego, agrego el número e índice se incrementa en uno más. Preguntas hasta acá. Preguntas, muchachos. Preguntas. Preguntas, muchachos.
¿Preguntas? Del último, ¿de cuál? ¿De cuál, Brigitte? ¿De cuál? Ah, ¿de incrementar en 5 o de el adicionar? ¿De cuál, Brigitte? Ah, ya, el adicionar. Mira, ve. Eh, si es que yo pondría, a ver, vamos a ver. Si yo acá escribiría, llamo al método, ¿ya? Adicionar, 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 adicionar y le doy un número. Por ejemplo, le doy 55. Ya, así lo pongo. Adicionar 55. ¿Sí? Adicionar 55. ¿Qué es lo que va a hacer? Primero pregunta, índice, índice es igual a la longitud. Vamos a ver. Por acá estamos, acá. Índice está ubicado acá. Índice es igual a la longitud. Falso. No, no. Por lo tanto, perdón, no es, eso es falso. Por lo tanto, no va a ser esto, ¿no? No viene por acá. De frente viene acá. Hace esto. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? N entre corchete, índice. Índice creo que valía 10. 10 es igual, en ese caso, a número. Número le había puesto 55. Y luego, y luego índice, índice, más. O sea, índice se incrementa en uno más. Índice ya no señala 10, sino señala ahora a 11. ¿De acuerdo? O sea, en ese adicionar, si índice es igual a la longitud, llama al método ampliar arreglo. Y el ampliar arreglo habíamos visto que era en 3 pasos. Primero, todo se pasa el valor hacia auxiliar. Luego, 2, se amplía el arreglo. Y 3, todo lo de auxiliar regresa hacia n. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, Brigitte. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Ok. Ahora tenemos el método eliminar al final. ¿Qué quiere decir eliminar al final? Estamos poniendo por acá. Habíamos dicho que, voy a incrementar un poquito más acá. Habíamos dicho que el índice cumplía un papel muy importante. Uno de ellos es que me indicaba el lugar donde se va a almacenar el siguiente valor. Y también índice me indicaba la cantidad de elementos que hay en el arreglo. ¿Qué pasaría si en este momento yo hago que índice apunte a 9? Si yo hago que índice apunte a 9, esto quiere decir que el nuevo valor que yo ingrese lo va a guardar acá. Y ese valor va a chancarse. Es más, si yo hago que índice se ubique acá, claro, desaparece. Si yo hago que índice se ubique acá, el tamaño del arreglo va a ser hasta tamaño 9. O sea, el moverlo uno o moverlo uno hacia atrás, prácticamente estoy eliminando lógicamente
el último valor. Digo lógicamente porque todavía va a estar hasta que se chanque el valor. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá, ¿ve? Acá, ¿ve? Índice menos menos. Índice menos menos. O sea, estamos retrocediendo 1. ¿Qué pasa con eliminar todo? Eliminar todo lo que hace es índice lo regresa acá, a 0. Claro, porque recuerdan, voy a ponerlo por acá, recuerdan cuando recién lo creamos, espérense, por acá estaba, recuerdan cuando recién creamos el arreglo, acá está, cuando recién creábamos el arreglo y estaba vacío todo, índice valía 0, pues. Por lo tanto, todos los valores estaba vacío. Entonces, cuando le coloco acá, cuando quiero eliminar todo, cuando quiero, ¿dónde estaba? Cuando quiero eliminar todo, ¿dónde está? Acá. Le coloco a índice, le coloco el valor de 0. Pregunta del millón. A ver, si yo quiero eliminar todo, por lo tanto, índice pasa acá a 0, ¿no? A ver, lo voy a hacer más bonito. Índice pasa a 0. ¿Y los valores? ¿Qué va a pasar con los valores? ¿Qué va a pasar con los valores? Los valores van a permanecer ahí, pero conforme vaya ingresando los datos, claro, ¿sí? Cuando vaya ingresando los datos, van a ser eliminados, o van a ser, perdón, reemplazados, ¿sí? O sea, ese tipo de eliminación se denomina una eliminación lógica. Claro, claro, los valores van a permanecer ahí. Y cuando ingrese los datos, ahí van a ser reemplazados. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta acá? Es una eliminación lógica. Es una eliminación lógica. Los datos están, sí, pero es una eliminación lógica. Nada más. Eh, a ver, por curiosidad, ¿ustedes alguna vez han formateado un disco duro y luego han querido recuperarlo? ¿Alguna vez han hecho eso? Ya. A ver, estamos hablando de disco duro. El disco duro es, ustedes saben, es una planchita así, ¿no? Es un plato, ¿no? Pero dentro de ella está lo que se denominan los sectores. Los sectores, donde la aguja, bueno, donde la aguja comienza a marcarse, ¿no? Para guardar. Entonces, siempre siempre se va a tener el inicio, y luego se va a tener hasta donde está lleno, que es el final. Entonces, cuando hace el formateo, todo regresa hacia acá, pero es un formateo lógico. Los datos todavía están, ¿de acuerdo? Pero entonces quiero recuperarlo. Sí, lo recupero, entonces, ¿qué es lo que hago? De estar en el primero, paso hacia el último. Entonces, profesor, es facilito recuperar. Claro, pero el detalle es cómo saber en dónde está el final. ¿De acuerdo?
O sea, imagínense que los datos están acá y acá esos datos es cero, esos datos acá también hay cero, 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 todos son ceros. Entonces, ¿cómo sé cuál es el último número? Y van a decir, pero profesor, ya, el último número es el mayor a cero. Sí, puede ser. Pero ¿qué pasa si es que son calificaciones y hay calificaciones con cero? No vamos a saber. Entonces es un poco complicado acá, ¿ya? Entonces, el detalle es cuando ya lo muevo al inicio, cómo saber cuál es el último valor. Entonces, cuando se formatea también pasa al inicio. Es una eliminación lógica. Hay uno que lo hace en el formateo físico. Ese es lo que se denomina el formateo a bajo nivel. En ese caso acá, ¿cómo haría si que quisiera eliminar? Claro, el nivel, bajo nivel. ¿Cómo haría si que quisiera hacer una eliminación física? Si quiero hacer una eliminación física, entonces pasa a ser cero y todos se convertirían en ceros. Todos se convertirían en ceros. ¿Sí? Todo eso se convertiría en cero para hacer una eliminación física. Ahí ya no puedo recuperarlo, pues. Ella no se puede recuperar. Preguntas. ¿Se entendió o se confundió más? Ok, muy bien, muy bien, muy bien. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, voy a compartir toda mi pantalla con ustedes. Voy a compartir toda mi pantalla para abrir la práctica, ¿ya? A ver, ya está. La práctica está en la segunda unidad. En esa segunda unidad está en la semana 6. Acá está, en la semana 6. Y está ubicado acá, el último. ¿De acuerdo? Acá. Yo ya lo tengo acá, lo tengo, a ver, ya lo he descargado y está acá, está desarrollo, acá está, ahí está, ¿sí? Es este, ya lo he descargado, lo he descomprimido y es este, ¿ya? A ver, ábranlo por favor, ábranlo desde Eclipse, descárguenlo y ábranlo desde Eclipse por favor. A ver, voy a abrirlo desde Eclipse. Semana 6. Ya está. Bien. Ábranlo desde Eclipse, por favor. Ahí está abriendo Eclipse. Espérate, por favor. Ya. Ya.
Muy bien, ábranlo por favor para explicarles lo que ya hemos venido trabajando, ¿eh? En la unidad 2, en la semana 6. Franklin, en la unidad 2, semana 6. Muy bien, muy bien. Isaac, solamente vamos a nosotros ver la ejecución nada más de la aplicación. No vamos a desarrollar ninguno adicional por ahora. Eso la próxima sesión lo vamos a volver a repetir y más que todo ver la parte práctica, ¿ya? Solamente vamos a ver la ejecución nada más, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces ya lo tienen abierto el archivo, ¿sí? Lo tienen abierto. Muy bien, Jim. Muy bien, Nicolás. Muy bien. ¿Sí?
Ok, Irving, muy bien, ya. A ver. ¿Y el resto? Me imagino que también, ¿no? A ver. Muy bien, voy a compartir pantalla completa. Voy a compartir pantalla completa. Ok, ok, muy bien. Uy, está baja mi conexión. Oscila, ¿no? La conexión, ¿no? Mire, por ejemplo, acá se puede ver la conexión. Por ejemplo, miren, Abel tiene buena conexión, ¿no? Este, sí, es, por ejemplo, Franklin, por ahí está media, ¿no? ¿Quién está abajo? Ahí está abajo. Sí, por ejemplo, ¿no? Lo que estas rayitas son la conexión. Sí. No, es que yo también tengo clase en el turno noche y a partir de las 7 de la noche es terrible, ¿no? La conexión no. La vez pasada sucedió algo medio extraño. Yo estaba compartiendo los archivos, pero sí, así es, ¿no? Este, yo estaba compartiendo en el Blackboard, ¿ah? Estaba compartiendo los archivos y yo sí lo veía y el estudiante no lo veía. Me dice, profesor, se ve oscuro, qué raro, yo decía, ¿qué pasará? Entonces le dije, a ver, estudiante, voy a reiniciar, ¿no? Voy a, perdón, salgo y vuelvo a ingresar. Vuelvo a ingresar de nuevo, no se podía, y no se podía compartir. Lo que pasa es que cuando se comparte las pantallas, o sea, usted visualiza mi pantalla, obviamente hago el mayor consumo de ancho de banda, ¿no? Entonces, creo que también, ¿no? Sí, sí, así es, Miguel. Entonces, sí, y a veces, como tú dices muy bien, se satura, ¿no? Se satura eso. Muy bien. Bueno, así es, pues, ese es el servicio de Internet que tenemos. Bien, ya. Entonces, miren, ve, tenemos el ejemplo. En el ejemplo tenemos el SRC, tenemos semana 6 y una clase. La clase arreglo. Declaro el arreglo N y declaro índice. Luego, en esta parte, a ver, ¿sí? Claro, Irving, ¿no lo visualizas? Irving, ¿no visualiza? Ah, ya, muy bien, muy bien. Ok, se desconectó Irving. Ya, hablando de desconexión, ¿no? A ver qué pasó con Irving. Sí, miren, se desconectó, pero ya volvió ya. Acá están conectándose. Irving y Jim. Sí, así es. Sí, bien. Mucho depende de la zona, ¿no? Mucho depende de la zona, el departamento, si Lima, Arequipa, Trujillo, ¿no? Y depende también la grande Piura. Irving, ¿tú eres de Piura? ¿Sí? ¿Eres de Piura? Ok, ok, muy bien, muy bien. Míreme, ¿cómo son las cosas, no? Uy, Máncora, qué bonito. ¿Cómo son las cosas, no? Y la vez pasada analizando, ¿se acuerdan del análisis FODA? Estábamos analizando Cibertech, pues, ¿no? Y, y estábamos en el tema de oportunidad, ¿no? En tema de oportunidad, en análisis FODA. Y, y justo se dio el ejemplo de Cibertech. Y un estudiante, yo les pregunto, le digo, la pandemia, ¿qué sería? ¿Una fortaleza, una oportunidad, debilidad o amenaza? La mayoría me decía, es una amenaza. La pandemia, ¿no? Es una amenaza. Claro, está dentro de la amenaza. Y un estudiante me dice, profesor, no, es una oportunidad. ¿Mm? Mira su apreciación, ¿ah? Y es muy cierto, lo fundamentó. Una oportunidad. ¿Por qué? ¿Qué está pasando, por ejemplo, con los supermercados? Los supermercados son una oportunidad, porque es una forma de ver otras posibilidades, cómo llegar al usuario o al cliente, ¿no? Anteriormente,
los supermercados abrían sus puertas y esperaban a que el cliente llegue. Ahora no, ahora tienen otro mecanismo en la cual pues hay delivery, hay recojo en tienda y todo lo demás. Es una oportunidad. En el caso de Cibertech, antes se tenía la sede de Trujillo, sede de Lima y sede de Arequipa, pero con esa emergencia es una oportunidad porque ahora, a decir verdad, ya no hay sedes, ¿no? Y el caso real es su compañero, ¿quién? Irving, ¿no? En Piura. Entonces, a decir verdad, pues en ese lugar Cibertec no tiene sede física. Y sí, y así como también hay unos estudiantes que se conectaban desde de la selva, otros se conectaban de la parte central y todo demás, ¿no? Hay un estudiante que se conectaba desde España. Con el tema del horario era un poco complicado, ¿no? Pero ¿por qué? Porque él, en el año pasado, se fue para allá de viaje, de paseo, y le agarró la pandemia allá, pues. Entonces no podía viajar y todo lo demás, ¿no? Ya, bueno, se quedó allá y hace las clases desde allá. Entonces, es decir, ya no hay límites físicos, pues, ¿no? Entonces ahora ya no, y no hay, y da una oportunidad de aprendizaje para todos, pues, ¿no? Sí, y ahora pues vuelvo a repetir, Cibertec está, no solamente Cibertec, ¿ah? La mayoría de instituciones, ya los alumnos se matriculan, no importan las sedes, ¿no? Y teniendo la cantidad de alumnos matriculados, se comienzan a formarse los grupos y se le asigna un docente y todo lo demás. O sea, ya no hay que el alumno de Arequipa solamente, ¿cómo será cuando? Muy bien, buena pregunta, ya para terminar esa parte. Buena pregunta. Todo esto que estamos pasando, todo esto que estamos pasando, tecnológicamente es una mejora, tecnológicamente. Por lo tanto, esto va a quedar ya. Por ejemplo, ¿qué pasa con los bancos? Los bancos tienen un mecanismo de online, ¿no? Y esa forma va a quedar. Los supermercados tienen una forma también. ¿Qué pasa con la parte educativa? Bueno, la parte educativa todavía está ligado al Ministerio de Educación y todo más. Entonces, pero sí hay un indicio de que se va a seguir tres modalidades. La modalidad presencial, la modalidad semipresencial y la modalidad virtual. Por ejemplo, ustedes, son una promoción que ha empezado virtual, ¿no? Ha empezado de la forma virtual. Hay otros que también, ¿no? Han empezado en marzo del año pasado de forma virtual y ahorita ya están en tercer ciclo. Hasta diciembre hacen cuarto ciclo y el otro año ya terminan, quinto y sexto, y todo virtual. O sea, estas modalidades o esta forma tecnológica de hacer de la comunicación va a quedar y va a quedar en todas las empresas. Sí, o sea, ya no es que volvamos a la normalidad y regresamos todo de forma presencial. No, ya no, ya va a quedar ya, así, va a quedar ya eso ya. O sea, siempre va a haber la forma tradicional, pues, ¿no? De presencial, pero también va a haber las otras alternativas. Así es que, así es, muchachos, ¿sí? Le aseguro que ustedes en su empresa también, ¿no? Ese tema del trabajo remoto, el trabajo remoto, ¿sí? Beneficia al empleado, si que quiere trabajar desde casa, y beneficia también a la empresa. Entonces, esas modalidades también va a quedar, ¿de acuerdo? Pero falta todavía, pues, reglamentarlo por el Ministerio de Trabajo, en el caso de nosotros por el Ministerio de Educación, falta reglamentarlo, pues, ¿no? ¿No? O sea, ahorita no se hace nada porque hay prioridades, pues, ¿no? Una de las prioridades es combatir, ¿no? La pandemia que se tiene, ¿no? Pero de aseguro que ya cuando lleguemos a una supuesta normalidad, sí se va a reglamentar todo esto. Bien, entonces, ya. Tenemos acá, les decía,
creamos el arreglo y creamos los métodos, ¿no? Tamaño, obtener, adicionar, ¿se acuerdan? Para agregar, y para agregar, primero verificaba si el arreglo estaba lleno. Luego se ampliaba y se agrega los elementos. Eliminar, índice -1, eliminamos 1, o índice igual a 0, ¿no? Para eliminar todo. Bueno, tenemos el ampliar arreglo. El ampliar arreglo, sabemos, la variable auxiliar, que es el backup, ampliamos en 10 más, y luego regresamos lo que estaba en auxiliar, lo regresamos hacia hacia el arreglo. ¿Ya? Ahora, en el GUI, bueno, se tiene un objeto de tipo arreglo, luego, bueno, el listar, el botón listar, donde llama, por acá va a estar listar, ¿dónde está el listar? Acá abajo debe estar, acá está, ¿no? Muestra todo el contenido del arreglo. Luego, ¿qué más? Está el listar, le está el eliminar al final, recuerdan que eliminar al final era índice -1, ¿ya? Y acá eliminar todo, índice se convertía en 0, para eliminar todo, ¿no? Entonces, si lo ejecutamos, miren lo que vamos a hacer, ingresamos un número, ¿no? Ingresamos un número. Ese era bueno, lo que se quería hacer, pero eso lo vamos a hacer ya la siguiente sesión. Si yo ya ingresé un número, por ejemplo 22, si yo ingresé el número, cuando le indique auxiliar, me tiene que decir que ese número ya existe. Bueno, eso todavía lo hacemos la próxima sesión. Pero ingreso acá, por ejemplo, voy a ingresar otro número. Ingreso ese número. Ya llegué a 10, miren. Pero sigo ingresando porque tengo el ampliado arreglo. Eliminar al final, se va a eliminar el último, ¿ven? Eliminar todo. Muy bien. Eso es. ¿De acuerdo? Eso es lo que el trabajo con arreglos. Preguntas hasta acá. Preguntas hasta acá. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna pregunta? Ok. Muy bien. Muy bien. Entonces, la primera parte de la clase ya terminó. La primera parte. ¿Sí? Ahora vámonos con la segunda y tercera parte. Segunda y tercera parte es el examen. Voy a colocarles el examen y también que ustedes me envíen el avance de su proyecto. Sí, he estado viendo mi correo acá. Sí, he estado viendo mi correo y me ha estado llegando el avance de sus proyectos. ¿Ya? A ver, voy a colocar el examen, el más difícil. No, mentira. Son casos de que hemos venido desarrollando en clase nada más. ¿Ya? No, mentira, no. Nada. Está facilito esa. ¿Qué? Dice Hans. Ya, oye. Oye. Ya le mandé el avance. Sí, sí, Diego, sí, Diego. Ya, luego te respondo. Ok. Espérenme un momento, por favor. Voy a colocar el examen. Espérense, por favor. Ingresen a su plataforma. Ingresen a su plataforma, por favor, para ver su examen. Está fácil el examen. Fácilmente, aquí lo termina la clase, 5:30, ¿no?
Sí, fácilmente hoy día nomás lo pueden acabar, ¿ah? De verdad. Hoy día nada más lo acaban. Está bien sencillo el examen. Ya si con esto no sacan 20 ya, pues, ¿no? Ya, a ver, eh, a ver, espérense, vamos a... A ver, un momentito, por favor. Ya está. A ver, les voy a compartir, a ver, pantalla. Por favor. Vamos a ver. Uy, está. A ver, espérate, por favor. Lo cerré sin grabarlo. Espérate, por favor.
Espérense, por favor. A ver, espérense un momento, por favor. Espérense un momento. Ya está. A ver, voy a compartir pantalla completa. Voy a compartir pantalla completa. Y nos vamos acá a su plataforma y acá en esa parte donde dice evaluaciones. En evaluaciones tenemos un archivo comprimido y tenemos el PDF. ¿Ya? El archivo comprimido de PDF. A ver, descárguenlo, por favor. Descárguenlo. El PDF, perdón, el archivo comprimido es, son los GUI que ustedes van a usar. A ver, yo lo voy a abrir también desde acá. A ver, voy a abrirlo. Voy a abrir, eh, voy a abrir el caso. A ver, está acá en evaluaciones. Mm, algoritmo de estructura de datos. Caso práctico. Ahí está. Ahí está. Ahí está pregunta 1, pregunta 2. La pregunta 1 lo ejecuto. Ahí está la pregunta 1. Obviamente solamente está el GUI. Y en la pregunta 2 también está el GUI. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, ábranlo por favor. Ábranlo. Y empecemos a desarrollar el examen, por favor. Empecemos a desarrollar el examen. Muy bien. Abran por favor también su... ¿no se visualiza? ¿Cómo, Hans? ¿A qué te refieres? ¿No ve mi pantalla o no visualizas nada tú cuando abres? Ah, en pantalla. A ver, claro, actualiza. Bueno, a decir verdad, estoy que muestro la diapositiva nada más que tiene. Ya, a ver, empiecen a desarrollar su examen, ¿sí? Si tienen alguna consulta, si tuvieran alguna consulta, por favor me indican. Si tuvieran alguna consulta, por favor me indica. Muy bien. Empiecen por favor su examen. Avancen los muchachos, ya saben que tienen plazas el día de mañana, nada más. Ya, sí, luego les voy a indicar cómo me lo van a enviar. ¿Sí? Luego les voy a indicar cómo me lo van a enviar.
Ah, sí, Nicolás, ya lo vi ya. Lo que pasa es que yo lo hice primero y aparentemente se había borrado. Ya lo voy a eliminar. Lo voy a eliminar y se va a quedar uno nada más. Ya, a ver, actualiza. A ver, Nicolás, solamente va a quedar uno nada más. A ver, actualiza, por favor. Ok, muy bien. Muchas gracias, Nicolás.
A ver, muchachos, voy a desactivar la grabación. Voy a desactivar la grabación para que ustedes empiecen a desarrollar su examen. ¿Sí? ¿Cómo lo ven el examen? ¿Fácil? ¿Difícil? ¿Cómo lo ven el examen? Hernán. Ajá, ahí estamos en un problema, Hernán. Pero, Hernán, pero eso ya, sí, sí, Brian, está fácil, claro, y son los casos que hemos desarrollado en clase, ¿no? A ver, espérate, en el caso de Hernán, sí me está preocupando, Hernán, porque yo les envié, la primera clase les envié y les compartí con ustedes un archivo donde estaba el programa, ¿ya? A ver, entonces, a ver, dicen que no abre, ¿dónde está? Steven, Steven, ¿puedes compartir pantalla? Steven, ¿puedes compartir pantalla para explicarles? Steven, ya, a ver, voy a poner acá para que me compartas tu pantalla. A ver, Steven. Ya. A ver, Steven, compártenos tu pantalla, por favor. A ver, Steven, compártenos tu pantalla para explicarles cómo pueden ustedes importarlo. Ya, ya, está bien ahí, Steven. Dale, ok, dale. Ya, ampliar un poquito más, por favor. Amplía un poco más. Ya, muy bien. Ahora, ándate a la opción de File, arriba File, y ponle Import. Import, abajo, abajo. Exacto, ya. La primera opción, no lo veo bien, a ver, espérate, no lo veo bien, ya. Ahí, y la segunda opción, existente. Muy bien, ajá, sí está bien. Ya, ahí, Browse, arriba, Browse, ya. Búscalo, ¿dónde está tu archivo? Algoritmo y estructura de datos, ese es, ya, aceptar. Ya, mira, ya aparecen ya los dos cheques. Ahora finalizar. Ahí están ya ahí está. ¿De acuerdo? Eso es lo que faltaba. Muy bien, muy bien. Hans, si deseas puedes compartir pantalla para Hans, ¿puedes compartir pantalla, por favor? No te preocupes. Hans, ¿compartes pantalla? Hans, ¿te salió? Ok, muy bien. Entonces, como les decía, vamos a detener la grabación para que ustedes continúen con su examen.